Bienvenidos al programa de noticias, el noticiero de la gente por Telesol Imagen de Sucre. Por supuesto, nuestras redes sociales, Instagram, vamos rumbo a los 100,000. También tenemos nuestro WhatsApp, por supuesto, también tenemos nuestro TikTok, que son sobre 16,000. Y por supuesto también @de noticias 24 y por supuesto @Telesol TV. El streaming www.telesoltv.com. También ustedes pueden verlo en cualquier parte del mundo. A nombre de Serprefaragua, su mano amiga, la número 1 en prevención funeraria. Recuerden que usted todavía no tiene un seguro de prevención funeraria. ¿Qué está esperando? Ustedes pueden llamar para mayor información al 0424, no mejor dicho, 0293-431-2531 y al 0424-840-5908 de Serprefaragua, su mano amiga. También a nombre de Sucrenet. En Sucrenet tenemos el más económico plan para que usted tenga internet en su casa por solo $15 mensuales. Tiene 30 de subida y 30 megas de bajada. Para mayor información te puedes comunicar al 0412-574-8581 de Sucrenet. Gracias por compartir con nosotros el programa del día de hoy, 15 de noviembre, día miércoles. Así que muchísimas gracias por compartir. Hoy tenemos un invitado, pero vamos a hacerlo porque tiene bastantes compromisos y vamos a romper nuestra rutina de los periódicos de hoy. Es el candidato, ya listo, el candidato presidencial de Acción Democrática. Él es Luis Eduardo Martínez. Gracias por estar, Luis Eduardo, gracias por venir al programa del día de hoy. Contentísimo estar aquí en Cumaná, en esta tierra que tantos recuerdos me trae. Cuando era estudiante universitario en la Universidad de Oriente, venía frecuentemente a la primogénita del continente porque tuve la responsabilidad de ser el representante estudiantil en el Consejo Universitario. Las reuniones eran en el Cerro del Medio y en Cerro Colorado, y fue una época de mucho aprendizaje. Hoy estamos aquí, después de ayer haber realizado 2 extraordinarias reuniones, una en el Pilar y la otra anoche en Cumaná, conversando con nuestros dirigentes, motivándolos, entusiasmándolos en la tarea que tenemos por delante, que no es fácil, pero es posible. Ganar las elecciones presidenciales del año 2024 y en las próximas semanas asistir masivamente al referéndum consultivo por el Esequibo. Ahora, dentro de todo eso, nuestro invitado, difícil, ¿no? Porque la gente también está pensando en comida, pensando en el bonito, si llegó, qué sé yo, en esos contactos directos. ¿Cómo lo estás sintiendo en este momento? Porque todavía no ha comenzado la campaña, pero ya tiene el visto bueno del CES de Acción Democrática. Tú lo has dicho mejor que yo. Yo estoy absolutamente claro que el venezolano hoy lo que está pendiente es qué va a comer mañana, cómo va a ser con los estrenos, qué va a hacer con los jugueticos de los muchachos que viene diciembre, cómo le rinde la quincena lo poquito que cobra, cuando lo cobra. Ayer en El Pilar, por cierto, me encontré con una situación muy difícil. Los 2,000 trabajadores de la alcaldía tienen 3 semanas que no cobran. Y conversé con el alcalde largamente y me dijo que tenían un problema gravísimo, que ni el sueldito, ni las estatiques, ni el bono se le estaba cancelando. Así que esa es la preocupación de la gente de hoy. Yo creo que uno de los mayores retos que tenemos quienes queremos el cambio en Venezuela es lograr conectar con la población y mostrarle que sus angustias, sus problemas, solo podrán ser resueltas en la medida que se decidan a participar el año que viene en un proceso electoral que se realizará alrededor de octubre de 2024. Después del segundo semestre, ¿no? La fecha que se ha venido hablando, no es todavía segura, es el 13 de octubre, domingo. Estamos hablando de menos de 11 meses de distancia. Ahora, dentro de todo eso, Luis Eduardo Martínez, nuestro invitado, fue gobernador del estado Monagas. También vivió, por supuesto, algo importante y bonito en la democracia, que fue la descentralización. Lamentablemente este gobierno volvió a pasos atrás a lo que se llama la centralización. ¿Qué proyecto hay en ese llegar a ser presidente de la República? Bueno, déjame primero hacer una precisión. No la viví. Fui protagonista fundamental junto con un grupo de gobernadores de todos los partidos políticos. El tema de la ley de asignaciones económicas especiales, que hizo posible que una cuota parte de las regalías petroleras fueran a las regiones. El de la ley del FIDES, que hizo posible que una alicuota del impuesto al valor agregado también se caiga en las regiones solo para proyectos de inversión. Lo logramos contra lo que el centro
pretendía mantener, y digo el centro porque no solamente fue el gobierno el que procuró mantener esos privilegios, fueron todos los liderazgos de todos los partidos políticos de Venezuela los que querían esa mantener intención el estaba ahí centro. bonito, ¿no? Claro, entonces eso lo trabajamos entre varios gobernadores, entre ellos recuerdo, y Dios lo tenga en su gloria, a Ramón Martínez, lo hicimos también con Hidalgo Bolívar, con Francisco Arias Cárdenas, con Enrique Fernando Salafeo. Fíjate que te he nombrado a tres, uno del MAS, varios partidos, ¿no? Otro terminó hoy embajador de Maduro y antes Sí, fue México, ¿no? hombre de confianza de Chávez, otro de Proyecto Venezuela. Si nos pusimos de acuerdo, y esa es una de las cosas que yo destaco, la necesidad de ponernos de acuerdo, porque yo creo que lo que más nos dificulta recuperar a Venezuela es la profunda separación que existe entre todos los sectores que deberíamos estar interesados en el cambio, incluso en los propios partidos políticos. Uno nota con angustia, y yo que estoy en contacto tanto con las regiones y con los municipios, cada día me angustio más. Anoche dormí mal, recordando algunas escenas de los últimos días entre los partidos, donde no se entiende que lo que estamos jugando no es la suerte de tanta gente. No, y la prioridad es la gente, ¿no? Exactamente, entonces están pendientes de un carguito, están pendientes de, bueno, casi pensaba, a mí me encanta la historia, que estamos a punto de llegar a lo que en su momento vivió Boves, que entonces animaba a sus tropas, era con el botín que iban a tener el próximo pueblo. Y entonces no pensaban en la independencia, en la libertad, sino que estaban pendientes de qué pasaba en la próxima comunidad que asaltaran. Eso no puede ser, tenemos que hacer un gran esfuerzo. Todos los que queremos que Venezuela cambie, porque tiene que cambiar, tenemos que dejar atrás odios, confrontaciones, enfrentamientos, pequeñas apetencias que de nada sirven. Que son individuales también. Yo escuché muchas veces aquí en Cumaná, yo creo que la primera vez se la escuché precisamente a un amigo mío cumanés, Alexis Martínez, que éramos dirigentes estudiantiles los dos. Alexis Martínez. Él está viejito, yo no. Si me está escuchando Alexis, muchos saludos. Estaba él, estaba Condorito, Pedro II Blanco, que también lamentablemente falleció. Una generación de dirigentes juveniles. Recuerdo una vez en una asamblea, Alexis Martínez se paró y dijo algo así como esto: estamos peleando por una botella vacía cual borracho. Entonces, eso es una de las cosas que queremos que la gente entienda, que si nos empeñamos en seguir peleando será por unas botellas vacías como si fueran unos borrachitos. ¿Cómo que se llama el ron tan popular por aquí? Récord. Récord, sí. Bueno, que no le estamos haciendo propaganda. Una cosa de esa, ¿no? Pero entonces, dentro de todo eso es interesante también porque eso es uno de los logros de la revolución, tratar de dividir, ¿no? Yo diría que el más importante de sus logros, para ellos, o de malos logros, es promover el odio, el enfrentamiento entre los venezolanos. Hasta el punto, te repito, que en la familia se ven. Sí. Eso es terrible. Ha bajado, mucho ha bajado. Sí, pero la campaña electoral empieza a exacerbarlos otra vez. Me angustia muchísimo porque no es cierto que el pueblo venezolano sea un pueblo pacífico. Hace poco yo me entrevisté con un delegado del Secretario General de Naciones Unidas que estaba realizando aquí un estudio sobre conflictividad, y entonces él me señalaba que lo que había evitado el conflicto en Venezuela, él venía de Afganistán y de varios países africanos, era las Fuerzas Armadas Bolivarianas, que tienen un sentido de cuerpo bien importante. Un saludo a todos los hombres y mujeres de uniforme en Venezuela. Y el carácter del venezolano, y no se equivoque, el venezolano se ha matado una y otra vez. 1/3 de la población durante la guerra de independencia, 50% de los habitantes de Venezuela durante la guerra federal, 57 guerras civiles en el siglo XIX, incontables enfrentamientos en el siglo XX, 300.000 muertos por violencia en los últimos años según el Observatorio de la Violencia. Así que no nos creamos ese cuento que somos un pueblo pacífico. Llegado el momento, si no somos capaces de sobreponernos a nuestros odios y promover el cambio en paz, en Venezuela pudiéramos enfrentar el drama de enfrentamientos entre hermanos contra hermanos, y nada más terrible que eso. Ahora, dentro de todo eso que está recorriendo Venezuela y uniendo a tu partido, encontrar el abandono, porque es preocupación también porque los gobiernos regionales, una apatía, primero porque aparte que antes había la competencia, Estado Carabobo, todo iba a la centro, la autopista de Aragua,
o de Caracas a Valencia, y había una competencia así, cuando pasaba después del límite de Aragua, que por cierto está viviendo en Aragua, era distinto, había carro, había patrulla, grúa, eso se fue perdiendo totalmente. ¿Por qué nosotros nos dejamos, o los políticos también tienen culpa de todo esto, ¿no? Yo, por cierto, yo no sé ya dónde vivo, Sí. entre Maracay, Maturín, Caracas, Valencia. Pero en lo que tú te refieres, ahí yo lo he pensado mucho y hay un factor importante. Otra vez, una vez estuvo visitándonos en Monagas, Katy Fell, que entonces era la accionista principal de Radio Caracas Televisión, su familia. Y recuerdo que a ella le llamó mucho la atención recorriendo Monagas, que no vio una basurita, que no vio un hueco. Entonces me dijo, y bueno, fue lo que me dijo, tengo que recordarlo, que cuando salió del estado Monagas, o sea, ella quería venir, por cierto, a Carúpano, la mandé desde la ruta de Caripito. Entonces que entre Caripito y el límite de Sucre, la carretera bien, en buen estado, pero en lo que pasó... Ahí, no, yo que soy de Caripito, llegaba ahí, empezaban los huecos y aquel desastre. Sí, bueno, yo acabo de hacer esa ruta, por cierto. Caripito, Casanay, Carúpano. Pasaste por ahí, me gustaría saber, porque el gobernador estuvo aquí el lunes y me dijo que hay seguridad ahorita porque había muchas bandas. Sí hay seguridad, eso sí puedo decirlo. Estaban desplegados efectivos de la Guardia Nacional, efectivos del Ejército. Cada cierto, bueno, en algunos casos ni siquiera cada cuantos kilómetros, algunos pocos cientos de metros, eso sí, pero la carretera está insoportable, terrible. Bueno, tardamos casi 5 horas entre Caripito y El Pilar. Pero volviendo al tema que me preguntas, tú sabes que yo me he llegado a convencer que la competencia entre nosotros partía de la base de que para ser candidato a gobernador o para ser gobernador no dependíamos de absolutamente ningún jefe nacional. O sea, uno se ganaba la candidatura a la gobernación o a la diputación o a la alcaldía electo en las bases. Entonces primero tenía que tener un estrecho contacto con ellos y luego entonces era electo, reelecto por su gestión. Entonces, si yo hacía una buena gestión, era reelecto. Tan es así que la mayoría de los colegas gobernadores de esa época, independientemente del partido, me estoy percatando en este momento, todos fuimos reelectos, pero todos también fuimos reelectos con mayores votaciones. Imagínate. Es decir, yo gané la primera vez con 50 y tanto y algo por ciento, pero la segunda vez saqué más del 60%, pero Enrique Fernández en Carabobo le pasó igual, Arias Cárdenas igual, Vidal, el mismo Ramón pasó ¿cuánto? 10 años, 15 años fuera de Sucre. Tuvo 2 etapas, ¿no? Tuvo 2 etapas. Claro, sí. pero la primera etapa después fue buenísima. Pero fíjate que el recuerdo de esas gestiones ha sido importante en resultados electorales recientes. El gobernador del Zulia, Manuel Rosales, lo fue hace años atrás. Y volvió. Y Alberto Galíndez, gobernador de Cogé, también volvió. Y Morel Rodríguez también volvió. Y Ramón estuvo a punto de volver, y tú lo sabes. Tuvo una excelente votación después de haber estado en el extranjero un montón de años. ¿Qué te digo con esto? Que mucha gente votó recordando esas gestiones, pero ahí no era que a mí me ponían a dedo. Ahí no era que Juan o Pedro, y esto es aplicable a todos los partidos políticos, que llega un tipo allá en Caracas y dice, el candidato a gobernador de Sucre va a ser fulano. Dice, bueno, pero si él nunca ha venido por aquí, si no vive aquí. Sí. Yo vivo cualquier cantidad de historias. Claro, llegan y te traen uno de un estado y te lo ponen aquí. Como funcionaba antes de que hubiera descentralización. Ahorita pagan el ONAPRE, que paga todos los sueldos a todo el mundo. Sí, se ha perdido, ¿no? Lo pagan a través de la plataforma Patria. La descentralización, sin que existiese una derogación formal de tantas leyes que aprobamos en ese momento, sencillamente se fumó, y eso es malo. En la medida que los gobernadores y alcaldes que están más cerca de la gente manejan sus propios presupuestos, desarrollan sus propios proyectos, pueden conseguir incluso recursos extras. Yo recuerdo, yo conseguí por el Banco Mundial 55 millones de dólares para la rehabilitación de los sistemas de agua de Monagas y una cantidad similar con el Banco Interamericano de Desarrollo para la rehabilitación de autopistas. Yo fui a Washington, gestioné mis recursos y después tuve la aprobación del Consejo de Ministros. Pero ahora no pueden conseguir absolutamente, bueno, además del tema de las sanciones, que es otro follón que impide ese tipo de diligencia. Reciente. Eso es reciente. Sí, pero la descentralización es fundamental. Y yo, que fui un gobernador promotor de la descentralización, por eso te decía que no es que la vi, es que la viví, la defendí, la promoví y logramos la aprobación de esas leyes tan importantes.
Yo que creo en eso, presidente de la República, voy a esforzarme que gobernadores, alcaldes y también las instancias locales tengan la capacidad de gestionar y de resolver. Nadie más importante para estas cosas que quienes estén cerca de la gente. Alguien sentado en un despacho, quien quiera que sea, en Caracas puede entender lo que pasa en las regiones. Claro, dentro de todo eso, por supuesto, nuestro invitado Luis Eduardo Martínez, que está ahorita en la Asamblea Nacional. ¿No se perdió también en la Asamblea Nacional la prestancia, la meritocracia, por ser diputado, tener conocimiento para eso? Bueno, si yo comparo la actual Asamblea Nacional, y casi todos son amigos míos y me perdonan cuando vean este comentario, si yo comparo la composición de la actual Asamblea Nacional con el Congreso de la República de 1947 o la Asamblea Nacional Constituyente de 1945, que presidió, por cierto, un cumané, Andrés Eloy Blanco, imagínate, Andrés Eloy Blanco, presidente de la Asamblea Nacional, o incluso los congresos de la República de los últimos años. Tú sabes que yo a veces hago un ejercicio, que es casi una travesura. Yo le pregunto a algunos, cuando me hablan de lo que tú me acabas de firmar, dime el nombre de 10 diputados del Congreso de la República unos años atrás, y la gente empieza a David Morales, Bello, Armando Sánchez, Buena, Gastón Navarro, Caballo, ¿no? Y empieza a nombrarte. Ahora dime 10 de estas, dime 10 de estas. No, nadie lo conoce, igual que, y no solamente a nivel de la Asamblea, sino a nivel del Poder Legislativo, bueno, a nivel de los concejales tampoco, porque no aparece, no. Precisamente porque su designación es a dedo. Si fueran electos por las bases, la cosa fuera diferente porque tienen que conocerse, tienen que hacer conocer, tienen que estar abajo. Entonces, en vez de estar pendiente de lo que piensan la gente de su comunidad, está pendiente qué pescado o qué lapa o qué queso de mano le van a llevar los jefes. Eso es verdad. Estamos compartiendo. Y no quiere decir que antes me llevaran su pescadito. Sí. Bueno, me acuerdo que Luis II llevaba un pocote de regalo. Pedro II, de Pedro II, ¿no? De mejillones, de pepitona, de coro. Pero bueno, también trabajaba abajo. Sí. Pedro II lo hacía de una manera y de otra, pero lo hacía bien. Claro. Bueno, aquí el dueño de esto, Marco López Incerni, fue senador. Claro. Era también un tiempo en que los medios de comunicación eran apreciados, respetados y valorados. Tan es así que muchos editores, dueños de medios de comunicación, llegaron al Congreso de la República y le daban realce al Congreso. Pero en los tiempos donde se garantizaba, y no quiero entrar en un terreno minado porque sé cómo son las cosas, donde se respetaba la libertad absoluta de los medios de comunicación, de los comunicadores sociales. Ahora es más difícil porque no solamente con la cara en contra de la manipulación o el control, que no es visual así, pero sí hay un control con los medios de comunicación. Pero están las redes sociales, que es lo que se está manejando muchísimo en este sentido. Bueno, tú te llevas el teléfono hasta en el baño y vas y te enteras, ¿no? Vi un estudio reciente que los medios de comunicación tradicionales apenas impactan a cerca del 15% de la población, que el otro porcentaje mayoritario se informa fundamentalmente por los teléfonos. Primero están los grupos de WhatsApp. Un resultado de una investigación del reciente, después está yo tengo Instagram, y me complací muchísimo cuando oí aquí. WhatsApp tengo 800 en el grupo, ¿no? Casi 800. Pero también de varios grupos, es que es la manera de comunicar. Pero no, el grupo de noticias. Claro, pero WhatsApp de primero, después está Instagram, seguidamente está Facebook, sobre todo en los sectores populares Facebook pega mucho. Facebook se ha quedado un poquito más atrás. Sobre todo en edades más avanzadas. Más hacia el centro el X, que era el Twitter antes. No, en la cola está X. Porque incluso cada medio tiene su característica. Tú sabes, el Twitter, ayer X hoy, entonces es un medio para la confrontación. El Instagram todo es bonito, el Facebook es familiar. Sí, todos tienen su eso. Bueno, vamos a identificar, vamos a regresar con un poquito más de esta conversación que tenemos con el candidato presidencial de Acción Democrática. Él es Luis Eduardo Martínez. Regresamos en breve. De noticias, el noticiero de la gente. Entérese a primera hora de lo que pasa en el estado, en Venezuela y el mundo. Continuamos compartiendo con ustedes el programa del día de hoy, 15 de noviembre, con nuestro invitado, el candidato presidencial de Acción Democrática,
Luis Eduardo Martínez. Luis, 3 de diciembre el referéndum. ¿Tus perspectivas en este sentido? Bueno, una precisión, porque es importante. Ese es un referéndum que no es del gobierno, tampoco es de la oposición, es un referéndum por Venezuela. Y importantísimo la participación porque es la que le va a dar la mayor legitimidad a ese evento, que es una consulta que está inscrita en la Constitución Nacional. ¿Por qué es importante el referéndum? Porque envía 3 mensajes poderosísimos. Uno a la República Cooperativa de Guyana, que el reclamo del Esequibo no es un reclamo del gobierno, no es un reclamo de este gobierno, es una reivindicación de toda la población venezolana. ¿Qué venezolano va a decirle no al Esequibo? Lo segundo es un mensaje también poderoso de la Corte Internacional de Justicia, donde, por cierto, hoy se realiza una audiencia con respecto al mismo referéndum, donde se le manda un claro mensaje a los magistrados. Venezuela toda está unida alrededor de este reclamo. No es el canciller, no es el procurador, otra vez no es el jefe de Estado y del gobierno, sino somos todos los venezolanos los que aspiramos que pronto se resuelva ese diferendo que tiene tantos años en espera de un resuelto. Y finalmente, y quizás en este momento sea lo más importante, un mensaje poderosísimo a las compañías petroleras extranjeras que están participando en un proceso de licitación sobre aguas que son, a nuestro juicio, de Venezuela y que Guyana reclama como propias. Son aguas en disputa, son mares territoriales que aún no están delimitados. Esas petroleras participan en una licitación de 14 bloques que, según una prospección británica, depositan unos 25.000 billones de barriles de petróleo y unos 14, 15.000 billones de petróleo también estimados. Es una fortuna. Se trata de fortalecer la posición del país. Yo quiero recordar, lo hemos dicho otras veces, que el Tratado de Ginebra es la base de esta reclamación. El Tratado de Ginebra fue firmado durante el gobierno de Raúl Leoni, militante de Acción Democrática, y el proceso de reclamación se activó en 1962, siendo presidente de Venezuela Rómulo Betancourt, fundador de Acción Democrática. En 1892, en el laudo de París, Venezuela fue despojada de ese territorio y fueron los gobiernos ADECO los que iniciaron el reclamo que hoy ratificamos. El Esequibo es nuestro y tenemos que hacer todo lo que sea necesario para recuperar esos vastos territorios. ¿No hay una dosis muy grande del gobierno para que son ellos y le dan ese tinte más politiquero? Sí, seguramente sí, ellos pretenden apropiarse de esa reivindicación, pero por eso nosotros, y este es un mensaje para los adecos, este es un mensaje para los opositores, por eso es que nosotros no dejemos jamás que una bandera que fue nuestra, incluso en algún momento Hugo Chávez lo dijo, por ahí está la grabación, esa es una vieja reclamación ADECA, claro que es una vieja reclamación ADECA, y hoy la hacemos como fuerza. Nosotros somos los pioneros en la reivindicación del Esequibo, y nosotros, tengan la seguridad, cuando se produzca un cambio de gobierno, a partir del año que viene, gobernando Venezuela, vamos a resolver de manera definitiva el problema del Esequibo. Así que yo invito a todos a que se incorporen. Yo estoy complacido, te lo digo, porque en los últimos días se han ido sumando y sumando y sumando factores que al principio, con una absoluta ceguera, no vamos a participar porque eso lo está promoviendo el gobierno. Pero cuando se produjeron los registros en el CNE, tú te encuentras que, por ejemplo, está ahí, línea 33, pueden revisarlo. La mesa de la Unidad Democrática MUD se inscribió calladito para participar en el referéndum. Y hace apenas unas horas atrás, la PUC, Plataforma Unitaria, emitió un comunicado que casi me sé de memoria, el párrafo más importante. Se invita a los venezolanos a que, según su libre albedrío, decidan por su conciencia cómo votar por las preguntas del referéndum. Palabra más palabra menos. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Claro, en un lenguaje como para que cualquiera se confunda. Voten y decidan. Un guineo y sombras y lo que sea. Pero sí. Claro. Como es una guadilla full de grasa por todos lados. Sí. Pero al final lo entendieron. Hay 561.000, creo que más, organizaciones civiles, políticas, académicas, universitarias inscritas. El referéndum no es del gobierno, el referéndum es de el pueblo de Venezuela y tenemos que hacer todo lo posible para participar y que Venezuela gane. Porque yo crecí, seguramente muchos de los muchachos, muchachas que me están viendo en este momento también crecieron con un cuaderno ALPE con el mapa de Venezuela atrás con el
¿El tuyo era Caribe? Caribe, sí. Oye, tú eras de los ricos, porque los ricos de Cumaná los utilizaban en el Caribe. Yo, y de Caripito. Caripito, pero Caripito era petrolera. No, ayer pasé por Caripito y venía conmigo una amiga que fue alcaldesa de Latillo y yo le conté la historia de Caripito. Le dije que en un momento determinado, en los mapas de Venezuela que publicaban los gringos, aparecía Caracas, Maracaibo y Caripito. Sí, claro. Y que incluso hay una leyenda que yo sé que no es cierta, pero bueno, los caripitenses les encanta decirle que Bill Clinton... Pero bueno, según allá, gente vieja dicen no, que sí. Que Bill claro, Clinton que lo conocieron allí en Caripito, se lo llevaron. Que nació en Caripito. Había un aeropuerto muy cerca de Caripito, sí, donde llegaban los aviones de Panamérica. Claro. Era una metrópoli. Y realmente, Miraflores, Quiriquí, estos campos petroleros que fueron un emporio en el pasado, tienen que volver a hacerlo. Claro. No hay derecho que Venezuela, un país que llegó a producir 3 millones de barriles de petróleo, hoy esté produciendo menos de 700.000 barriles de petróleo. Todas esas cosas se van a resolver en un próximo gobierno. Recogieron todo, y no es que son las sanciones. Yo tengo un cuñado, no, es una combinación de factores. Sí, yo tengo un cuñado que él trabajaba, hizo su curso por allá por Houston, y estaba trabajando en una empresa de petróleo, y de la noche a la mañana dijeron, recojan todo, dijeron, abandonado el pozo petrolero. No, y lo triste no es eso, lo triste son dos cosas. Una, que de 14, 15.000 trabajadores que tenía la antigua PDVSA, hoy tiene unos 150.000. Entonces tenía 14, 15.000 cuando era una de las empresas más eficientes del mundo, para tener 150.000, y es hoy una de las más ineficientes. Y lo segundo, que lo he vivido personalmente, porque he tenido oportunidad de revisar campos, de que hay cualquier cantidad de campos petroleros que están parados, las macollas por nada, por un tablero eléctrico, porque el supervisor no tiene una picó, porque no le han pagado los viáticos a los trabajadores. Entonces, fíjate que Chevron en apenas unos meses ha logrado multiplicar la producción en los mismos pozos, sin empresa privada, perforar un solo yacimiento. Y ha multiplicado la producción, lo ha hecho Eni, lo ha hecho Repsol. Entonces, tenemos que volver a ser dueños, porque Venezuela tiene que ser la dueña de una empresa petrolera eficiente, claro, y que garantice ingresos suficientes para hacer bien. Yo en una discusión que tuve una vez con un grupo de gobernadores, reunidos, recuerdo, en Puerto La Cruz, con la directiva de PDVSA entonces, todos los gobernadores pidiendo que construyan unas casas, que construyan tal cosa. Yo me paré y dije, un momentico, yo para la Monaga no quiero nada. Entonces me quedaron viendo, ¿cómo es eso? No quiero nada de PDVSA, yo lo que quiero es que PDVSA sea eficiente, produzca petróleo, y entonces la alícuota de las regalías que le corresponden al Estado por la Ley de Asignaciones Económicas Especiales ingrese. O sea, cuando yo convertía a PDVSA en supermercado, en proveedor de bolsas CLAP, en constructor de vivienda, en cualquier cantidad de cosas que la convirtieron, la hice ineficiente. La industria petrolera tiene que dedicarse a hacer lo más eficientemente posible lo que es su misión fundamental y única, producir petróleo. Claro. Entonces casi estuve repartiendo bolsas CLAP por allí. Yo siempre he dicho que lo negativo de esta revolución, de estos 23 años, es falta de gerencia. Es terrible, y lo peor es que no se dejan ayudar. Sí, no se dejan ayudar. Bueno, viene ya para la parte final de esta conversación muy interesante con el candidato presidencial Luis Eduardo Martínez. Me gustaría también hablar en este momento que hay polarización. En este momento, ¿cómo se ubica tu candidatura? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son los proyectos inmediatos para esto? Bueno, si yo fuera jugador de béisbol, que no lo soy, fuera pitcher, yo diría que mi candidatura se ubica en la mitad del medio. En el centro de la mitad del medio. ¿Pero una curva, un single? No, una recta directo al medio, porque nosotros tenemos que dejar atrás la polarización. Claro. No puede ser un extremo y otro extremo, los cuales, por cierto, ni siquiera tienen una configuración ideológica, sino son producto de los odios. Nosotros tenemos que agrupar a la gran mayoría de los venezolanos que se ubican ahí en el centro, ni uno ni otro extremo, pero que lo que quieren es que se solucionen sus problemas. La gente lo que quiere es buenos sueldos, buenos salarios, buenas jubilaciones, buenas pensiones. Que los muchachos y muchachas que están fuera regresen. Usted que me está viendo no quiere que su hijo, que su sobrino, que su hija, que su nieto regrese, que está fuera pasando trabajo. Que los hospitales funcionen, que las carreteras estén habilitadas, que la educación sea de calidad. Eso es lo que quieren los venezolanos, y eso no se va a lograr peleando, eso no va a lograrse enfrentándolo, eso no va a lograrse en la confrontación, eso va a lograrse en la unidad absoluta de todos los venezolanos. Nosotros proclamamos, yo lo ratifico, que unidos se vive mejor. ¿Hay posibilidad de esa unión? ¿La siente? ¿La estás trabajando? La estoy trabajando y muchísimo, pero cuesta.
pero la estoy trabajando con entusiasmo todas las mañanas, en la madrugada, porque yo me paro muy temprano cuando despierto. Yo digo que esta lucha tiene razón cuando uno ve tanta necesidad. Eso. Y si los que están en esto no lo entienden, entonces no merecen estar. Porque cuando usted ve las dificultades que pasan los venezolanos, comprende cuán importante es nuestra misión. Cuando usted ve los niños que están pasando hambre, que son muchos, cuando ve los jóvenes que no tienen oportunidades, cuando ve los ancianos que pasan tantas dificultades, entonces que encuentra justificación a lo que está haciendo. Ojalá que todos los que están en esto lo entiendan, y lo entiendan que sus rivalidades pequeñas y sus odios de nada sirven para lo que estamos construyendo. Pues muchas gracias al candidato presidencial de Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez. Cuando venga en campaña, no, ¿te acuerdas que está esta tribuna aquí compartir con nosotros? Te ponemos a disposición nuestras redes sociales también para que tus spots, tus notas de prensa puedan también estar allí, para que la gente vaya conociendo un poquito más a Luis Eduardo Martínez. Bueno, muchísimas gracias y que Dios bendiga al pueblo de Cumaná, de Sucre y la Virgen del Valle también, que es nuestra patrona de todo el Oriente. Muchas gracias. Vamos a ir a identificar. Regresamos con mucho más para ustedes en el programa número 1 de la mañana de noticias, el noticiero de la gente.